Buenas noches, mi nombre es Jason Santa, profesional del área gremial de las CARE. Hoy le doy la bienvenida a todos los asistentes y a los conferencistas que nos acompañan esta noche al ciclo de webinar en sindicalismo. Hoy tendremos el tema central, objetivos de los sindicatos, y aprovecho para invitarlos también a las próximas sesiones que se realizarán el próximo 26 de abril, el 10 de mayo y el 23 de mayo. Nos acompañan como conferencistas hoy el doctor Mauricio Echeverry, anestesiólogo, director ejecutivo de Anestesiar, el doctor Esteban Bustamante, abogado especialista en responsabilidad civil, director ejecutivo de FedSalud, y la doctora Silvia Forero, abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, gerente de Cori Abogados. A todos les doy la bienvenida, gracias por su tiempo y su asistencia esta noche. Tendremos la siguiente metodología para la actividad de hoy. Hay dos subtemas que vamos a tratar esta noche. El primero es fines de los sindicatos de gremio frente a cada una de las problemáticas que se presentan en el país. Para este subtema, que se realizará esta noche, tendremos 15 minutos, en los cuales estarán los dos conferencistas, el doctor Mauricio Echeverry y el doctor Esteban Bustamante. El siguiente bloque de 15 minutos estará a cargo de la doctora Silvia Forero, quien nos dará el tema Fundamentos Jurídicos del Derecho de Asociación, y al final tendremos 30 minutos, es un espacio para preguntas que las pueden realizar a través de la plataforma del webinar. En la sesión que dice preguntas, es el panel de preguntas, ahí pueden formular sus preguntas y aquí las haremos al final a los conferencistas. Finalizando, tendremos, pues después del espacio de las preguntas, les pedimos el favor, los invitamos a que al finalizar el webinar, diligencien la encuesta de satisfacción en la cual buscamos oportunidades de mejora para las próximas sesiones. Entonces, siendo así la introducción y dando nuevamente agradecimientos a todos por la asistencia, los dejo con el doctor Mauricio Echeverry y el doctor Esteban Bustamante. Buenas noches. Muchas gracias a todos por la invitación a la Sociedad Colombiana de Anestesia. Estoy acá con el doctor Esteban. La idea es hacer una presentación desde la experiencia y ya después la doctora pone la parte jurídica y al final cualquier inquietud o duda la resolvemos entre los tres panelistas. El objetivo de hoy es hablar de la figura del contrato sindical y del sindicato de gremio como una opción que soluciona muchos de los problemas que tenemos como país. Cuando yo arranco la presentación siempre traigo a colación la fábula del lobo y los tres cerditos. Todos la conocemos, la vimos todos cuando estábamos pequeños, en la que había tres casas, una era de madera, otra era una casa con todos los cimientos firmes y otra era una caja de choza. Obviamente cuando llegaron las dificultades, o sea, cuando llegó el lobo, pues es claro que la única casa que resistió la fortaleza del lobo fue la casa con cimientos adecuados. Esto va, y es muy importante tenerlo siempre en mente, porque uno de los problemas grandes que tienen las organizaciones de profesionales de salud en el país es que tiene una estructura sin un adecuado soporte, que a la primera dificultad, llámese económica, administrativa, jurídica, investigación de la DIANA, investigación de la OGPP o del Ministerio de Trabajo, pues sucumbe hasta esa primera dificultad. Lo que era una organización de amigos, pues se termina convirtiendo en una pelea de afiliados en los cuales todos buscan culpables. Y eso parte de una premisa. Y como lo decía acá, no estoy seguro si es una mala jugada del destino o de verdad lo barato sale caro. Muchas veces nosotros los profesionales de la salud pensamos que lo más importante o lo único indispensable para una figura societaria es el trabajo de nosotros y nuestro conocimiento. Y ahí es donde empiezan los errores, porque nosotros necesitamos estructuras que nos soporten desde todas estas índoles que comentamos ahora, administrativa, jurídica, humana, porque ahí es donde cuando ahorramos en este tipo de áreas, después vienen entonces todos los dolores, empiezan todas las quejas y todas las dificultades y sanciones. Cuando uno empieza a averiguar por qué el sindicato de gremio es la mejor opción para asociarse y para poder trabajar y agremiarse,
y trabajar toda la parte de la dificultad laboral, pues uno se va y se limita al código sustantivo de trabajo, sin ir más allá de que pues, los sindicatos como tal están protegidos por la Constitución colombiana y además están protegidos por la Organización Internacional del Trabajo y que la persecución sindical en este país es un delito que tiene pues consecuencias penales. Pero nos vamos simplemente al Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 373, los invito a que lo revisen, en el web, en Google, y ponen Código Sustantivo de Trabajo y buscan esto, pues encuentran y empiezan a entender por qué una figura que pues lleva 4 o 5 años de moda en este país, pero que lleva más de 50 años de existencia, encuentra uno que cumple todas las necesidades. Y dentro de estas 10 funciones que tiene el Código Sustantivo de Trabajo, pues podemos ver estas: acercamiento de empleadores y trabajadores sobre la base de justicia, mutuo respeto y de subordinación a la ley. Entonces, partiendo obviamente que no son figuras para evadir la ley, permiten legalmente acercar al empleador y al trabajador y buscar la negociación sin incurrir en ningún delito y en lo que puede pasar con las sociedades científicas cuando se habla de negociaciones o acercamientos, que se tiene que hacer con mucha sutileza porque pueden caer sanciones de industria y comercio sobre posiciones dominantes y monopolio. Entonces ahí es donde estas figuras como tal de los sindicatos de gremio no tienen ese riesgo. Vamos con lo mismo: defensa de los derechos emanados de un contrato de trabajo o de la actividad profesional. No se necesita, a diferencia de las antiguas cooperativas de trabajo asociado, que para estar afiliada a ellas, la única manera era ejercer trabajo. Resulta que en los sindicatos de gremio usted puede estar afiliado como afiliado partícipe. Denme un segundo, le mermo acá a los parlantes para que no tengan problema. Listo. Incluso lo voy a quitar por ahora. Perdón, se me fue. Entonces, hoy, pues en los sindicatos de gremio uno no solamente puede estar afiliado para trabajar, sino que puede estar con la simple calidad de afiliado y por lo tanto puede ese sindicato, así usted esté en un contrato individual de trabajo o en un contrato de prestación de servicios, este sindicato lo puede representar y defender sus derechos ante el contratante o ante el agente de control. Estudiar condiciones de trabajo referentes a los socios para procurar su mejoramiento y su defensa. A lo mismo, sin caer en el riesgo de monopolio y de sanciones políticas y comercio. Pues esa experiencia la hemos tenido desde la sociedad colombiana con algunas de las secciones del país. Representar en juicio ante cualquier autoridad o organismo los intereses económicos comunes de los agremiados. Ahí vamos a lo que también, desde el punto de vista, el sindicato como tal puede representar al afiliado en procesos jurídicos de cualquier índole: laborales, civiles, éticos, penales y administrativos. Esto es fundamental, este otro punto: prestar socorro a sus afiliados en casos de desocupación, enfermedad, invalidez o calamidad. De ahí es donde nacen la posibilidad de crear diferentes fondos de auxilio que legalmente están constituidos y que además muestran y legitimizan la función de los sindicatos, de tal manera que se pueden crear fondos propios o aseguramientos que en momentos de dificultad pues puedan apoyar a los compañeros. Por ejemplo, en el caso de nosotros en Anestesiar, nosotros tenemos fondos propios, pero también hemos comprado pólizas para incapacidades permanentes, para enfermedades catastróficas y para cubrir incapacidades y cubrir la brecha que hay entre lo que paga la EPS y la incapacidad. También, esto es algo también muy importante, pues sin tener la obligación de ser, como en las cooperativas en su momento, dueño de los medios de trabajo, los sindicatos están facultados para poder adquirir y ser intermediarios entonces en la actividad como tal de ellos. Entonces pueden ser accionistas de clínicas, pueden tener máquinas de anestesia, ecógrafos, pueden utilizar insumos, medicamentos que como tal se requieren para la actividad del ejercicio, sin necesariamente ser obligatorio, pero lo facilita. Entonces es otro medio de ingresos o de poder garantizar procesos continuos en instituciones. Adquirir cualquier título y poseer bienes inmuebles que requieran para el ejercicio de sus actividades, ya lo había dicho anteriormente. Estudiar condiciones de trabajo referentes a sus asociados para mejorar mejoramiento y su defensa, lo mismo lo dijimos, y promover la educación técnica en general. O sea, no solamente la formación del anestesiólogo en el quehacer diario, sino también en su desarrollo como persona y su integralidad. Entonces, como vemos, pues los sindicatos
tienen un montón de fortalezas que otro tipo de figuras societarias no las tienen. Además que pues ya seguramente Silvia lo comentará ahí en los otros seminarios, también lo veremos, que también desde el punto de vista prelación, a la hora de liquidaciones, el contrato colectivo sindical tiene la misma naturaleza del contrato individual de trabajo. Entonces, a la hora de liquidación de organizaciones donde el sindicato tenga contrato, entran en el mismo orden del contrato individual de trabajo. Recordemos cuando estamos en las cooperativas o los que están en orden de prestación de servicios o a través de figuras societarias como SAS, este tipo de personas están en el mismo orden de prelación de los acreedores de insumos y medicamentos, que obviamente, generalmente a la hora de una liquidación, pues son los que terminan siendo más perjudicados. ¿Y por qué consideramos, recordando acá palabras de Peter Drucker, dice, innovar es encontrar nuevos o mejores usos a los recursos que ya disponemos? De ahí va eso, la figura sindical es una figura que tiene más de 50 años y en estos 6, 7 años que venimos trabajando con ella, definitivamente lo que hicimos fue utilizar una figura que ya estaba inventada hace mucho tiempo, que ya hacía parte del Código Sustantivo de Trabajo, y le dimos una forma que nos permite hoy representarnos a nosotros los profesionales, poder trabajar y poder defendernos con los diferentes grupos de interés. Cuando uno diseña la propuesta de valor en los Stewalder, en el Canvas, uno siempre se debe preguntar esto. Generalmente uno de los errores más grandes es que cuando uno forma empresa o hace empresa o organiza una propuesta, es generalmente uno termina haciendo cosas que nadie quiere, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno, en la figura del contrato sindical y el sindicato de gremio, pues entonces uno lo que tiene que mirar es qué es lo que necesitan los afiliados, qué es lo que necesita el sistema y de ahí construir basado en las necesidades, porque generalmente no es lo que yo quiera, sino lo que el mercado necesita. Y hoy el mercado de nosotros los médicos en este país necesitamos figuras que nos puedan representar, figuras que cumplan con la normatividad, porque muchos dirán, no, es que me quitan mucha plata, es que yo necesito que todo me lo paguen de una vez, pero resulta que no es lo que usted quiera, porque el PPP llega a la DIAN, llega al Ministerio de Trabajo y lo sanciona, entonces usted tiene que construir una figura que también cumpla con los intereses de las instituciones con que contrata y con que representa, pero que también cumpla con la legalidad y la ley en este país. Y esto es algo muy importante, esta caricatura acá, que cómo nos vemos, cómo nos vemos y nos ven. Definitivamente, una de las grandes dificultades que uno termina viendo con las figuras, con los sindicatos de gremio en este momento del país, es que muchos lo seguimos viendo simplemente como una figura de intermediación a través de la cual nos pueden contratar. Entonces, si yo como sindicalista, si yo como agremiado, veo mi sindicato simplemente como una figura de intermediación, que para lo único que sirve es para que me paguen mi trabajo, pues entonces, ¿qué expectativas puedo esperar de los entes de control, de los demás profesionales y de las demás instituciones cuando me contratan? Me ven simplemente como una figura de intermediación. Entonces, esto es fundamental. Nosotros tenemos que estar convencidos que la figura sindical es la mejor figura para representarnos. Y, obviamente, y volvemos a lo mismo del cuento de los 3 cochinitos, para poder tener una solidez gremial que en último término lo que busca tanto la sociedad colombiana y los diferentes gremios, los sindicatos de gremio en el país y anestesia, es esto, solidez gremial. Pero para poder tener solidez gremial se necesita tener en estas organizaciones una adecuada estructura jurídica, administrativa y financiera y gestión humana. Hace ya muchos años, yo me acuerdo en una de las asambleas de la SCARE, alguien nos discutía y alguien llevaba a colación palabras de otras sociedades en las que decían que nosotros, la Sociedad Colombiana de Anestesia, más que un gremio, era una empresa que solo buscábamos plata. Y yo desde esa época siempre he defendido que es que hacer gremio sin plata es muy difícil, ¿cierto? Y obviamente una de las grandes fortalezas de la Sociedad Colombiana de Anestesia, y debe ser ejemplo para nuestros sindicatos, es que desde su momento montó estructuras sólidas y en gestión humana, lo que nos ha permitido la científica más importante de Colombia y sin lugar a dudas de Latinoamérica y de la más importante en el mundo. Y de ahí eso tenemos que aprenderlo como ejemplo, porque eso es lo que necesitamos los sindicatos. Sindicatos que no tengan esta estructura son sindicatos que tienden a desaparecer. Y de ahí, acá hay un dato muy importante. Muchas veces hemos tenido la controversia
si el sindicato y la sociedad científica deben ir de la mano. Tienen que ir de la mano. O sea, uno puede verlo como una sinergia o como una competencia. Obviamente, dependiendo del liderazgo y de lo que usted quiera, puede dárselo uno o lo otro. Como dice muy sabiamente, todo es veneno, nada es veneno. El sindicato y los sindicatos de gremio pueden hacer muchas de las actividades de las sociedades científicas. Tanto es, pueden hacer más que la sociedad científica, porque algunas de las actividades, como es toda la parte liberal, laboral, que no pueden hacer las sociedades científicas, lo puede hacer el sindicato de gremio. Y el sindicato de gremio puede hacer todo lo de la sociedad científica, pero eso no quiere decir que, por lo tanto, terminemos siendo enemigos. Tenemos que ir de las manos. Yo molestaba hace mucho tiempo que los sindicatos nos volvemos la fuerza laboral o la fuerza, como por decirlo así, desde el punto de vista revolucionaria de la sociedad científica. Nosotros en Antioquia lo tenemos muy claro, anestesiar y se da de la mano, y todos los sindicatos del país tenemos que ir de la mano de nuestras sociedades científicas regionales, de la Sociedad Colombiana de Anestesia. Tenemos que partir también de una teoría, esto molestamos mucho en Antioquia con la teoría del colchoncito. ¿Qué es eso? Definitivamente, si usted quiere tener solidez gremial, no puede esperar de los otros nada diferente de lo que usted dé. ¿Eso qué significa? Que usted tiene que agrupar, usted no puede conformar sindicatos de gremio que no absorban a todos los anestesiólogos, que no inviten a todos los anestesiólogos, que sean excluyentes. Si usted tiene sindicatos excluyentes, usted lo que va a conformar son grupos de anestesia que van a competir entre sí. Por eso tenemos que buscar cómo fortalecernos y cómo a través de esa figura todos dar de sí para poder luchar contra un solo objetivo, es que mejorar con las condiciones de los anestesiólogos. Eso sí, siendo muy claro, la figura, el sindicato tiene que cumplir con toda la normatividad, o sea, cumplir con impuestos, cumplir con el Ministerio de Trabajo, cumplir con la OGPP, porque hay un problema muy grande. Si usted no cumple con esto, toda estructura administrativa, toda figura societaria que usted monta el modelo sobre la ilusión a cualquiera de estos sistemas va a tener un inconveniente muy grande. El día que lo hagan cumplir, las multas lo van a hacer desaparecer. Y adicional, no solamente lo van a hacer desaparecer, sino que cuando lo tenga que cumplir, el modelo no va a ser viable por los altos costos. Y esa experiencia, sin traer ejemplo acá a colación, la hemos visto en todo el país. Y por eso, si usted va a montar un sindicato, todo lo que usted ahorre ahora lo va a pagar tarde o temprano. Entonces, definitivamente, cuando Anestesiar nació en el 2011 o cuando nacimos como operativa en el 2003, recordamos muy bien en el momento nos juntamos 80 anestesiólogos y ninguno tuvo temor, y a hoy todavía lo hacemos, pagar mensualmente el 40% un salario mínimo. Hoy tenemos un capital de trabajo que nos permite aguantar los embates de la crisis del sector salud y nos permite tener autonomía administrativa y financiera para poder tener la solidez y todos los beneficios que no le puede dar ninguna otra figura societaria a los afiliados. Pero para esto hay que arriesgarse e invertir. A través de la figura sindical logramos construir gremio y a través del gremio logramos construir empresa. Para muchos sindicatos de base, decir que el sindicato es un modelo de hacer empresa y de hacer riqueza se vuelve como una herejía, pero eso es completamente cierto. A través del sindicato se puede hacer empresa y se puede hacer gremio, como lo dije en principio. Un gremio sin recursos económicos es un gremio que difícilmente sale adelante. Entonces, por eso tenemos que todos poner el granito de arena y la figura sindical, con todas las ventajas que hay el Código Sustantivo de Trabajo, tiene todas las fortalezas para poder agremiarnos, representarnos y poder sacar adelante los proyectos, con una ventaja muy grande que también lo veremos en el transcurso de estas 4 charlas y con la parte laboral, que la figura sindical es la figura de tercerización hoy válida en Colombia, que cumple con toda la normatividad y se ajusta al Código Sustantivo de Trabajo. También de acá parte esto, y siempre lo hemos dicho, ¿cuál será la mejor estrategia? Doctor Echeverry, hágame un Uno favor siempre grande. podrá encontrar razones para Doctor Echeverry, se está las cortando. razones para Discúlpeme, doctor poder hacer Echeverry. Se nos está cortando la señal. esto. Creo que en la Ahí sí me última están dos oyendo. diapositivas. Sí, ahí sí, nuevamente, pero creo que desde la diapositiva anterior al Uno final siempre no. podrá encontrar razones para un sí o para un no. Y definitivamente es mejor que la sociedad científica, el sindicato va de la mano. Uno podrá encontrar razones para decir,
venga, la sociedad científica y el sindicato tienen compatibilidades, tienen habilidades, pero definitivamente el enemigo, por decirlo así, no está al interior del gremio, está afuera. Entonces, por lo tanto, tenemos que juntar sinergias, o sea, no buscar inhabilidades o conflictos, es buscar cómo nos potencializamos, cómo salimos adelante y cómo podemos sacar adelante todas estas organizaciones. Y termino con este proverbio: si piensas que eres demasiado pequeño como para hacer una diferencia, es que no has dormido nunca con un mosquito en la habitación. Entonces, definitivamente nosotros, los anestesiólogos y nuestros sindicatos, y más si todos nos logramos unir en el país, cada uno asiste cada uno con su sindicato de gremio, pero a través de la coalición y a través de la comunicación, y de que eso sí, cumpliendo con la norma, podremos garantizar trabajo digno para nuestros compañeros y para todos los anestesiólogos del país. Hoy en día, en este momento de crisis del sector, pues se vuelven a oír discursos de las figuras de la contratación individual de trabajo, los famosos nombramientos provisionales, todas estas estructuras supuestamente de estabilidad laboral, pero tenga una razón muy clara: no es la figura no es la figura de contrato la que te da la estabilidad laboral, es la unión y la capacidad del gremio que tiene para enfrentar la relación entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, hoy en día, y ya lo hemos visto, por ejemplo, hoy estaba revisando en el ministerio el proyecto que tiene el Ministerio de Salud sobre la ley de talento humano, y entonces hablan de que el principal problema de este país, del sistema de salud, es la parte del recurso humano. Y entonces plantean que la falta de la formalización laboral es la culpable de la crisis, y eso pues es, como vengo diciendo hace mucho tiempo, convierte en las consecuencias y causas, y la crisis y la formalización o no formalización de los profesionales de la salud y la vinculación directa no va a ser la que va a solucionar el problema de la crisis de salud. Posiblemente terminan vinculándonos por menores ingresos y seguramente en condiciones inequitativas, y obviamente en ningún momento eso creará o solucionará el problema de financiación del sistema. Recordemos hace muchos años, en 1997-98, cuando empezó el proceso de descentralización administrativa del 93 de las ESES del país, de las empresas sociales del Estado, y empezó la deslaboralización de las plantas de cargos. Pues en ese momento nos desvincularon porque no teníamos sentido de pertenencia, porque no éramos productivos y era altamente costoso. Esa es la misma argumentación que hoy está dando el ministerio con la ley de talento humano para volverlos a formalizar. Entonces, pues, honestamente, yo siempre he defendido que no es el modelo por el cual tú trabajes, sino la responsabilidad de uno como profesional para hacer las cosas bien. Entonces, definitivamente es la hora de fortalecer y cada vez crecer más nuestros contratos sindicales, porque en este momento de crisis del sector salud, donde los diferentes grupos de interés y el ministerio y el gobierno nacional están buscando cómo disminuir los costos del sistema de financiado de salud, obviamente si nosotros los profesionales no estamos unidos y en figuras que nos permitan la defensa, terminaremos siendo siempre el jamón en mitad del sándwich y terminaremos siendo los que nos terminarán pagando menos para poder intentar nivelar el desequilibrio del sector. Muchas gracias, Silvia. Ahora ya cuando terminemos, la doctora Silvia termine la charla de... Doctor Mauricio Echeverri, muchas gracias por su intervención. Me notifica el doctor Esteban Bustamante que estará al final en la sesión de preguntas. Seguimos entonces con la doctora Silvia. Buenas noches, doctores. Pues luego de esta interesante intervención del doctor Echeverri, pues digamos que de acuerdo al planteamiento que se había hecho cuando hicimos la programación de esta primera sesión, era pues
que tuviera dos enfoques. Uno, la parte de la experiencia de una persona pues que lleva una trayectoria importante en el tema sindical, como lo es el doctor Echeverry, y otra mirada desde el punto de vista jurídico, que es un poco un tema más técnico y de pronto más tedioso, puede pensarse así, pero la idea es que estos ciclos de formación vayan acompañados de la parte jurídica, ¿sí? Y con el tecnicismo pues que ello implica, y de la parte de experiencias por parte de quienes tienen un recorrido importante. Entonces ya pues luego del abordaje que hizo el doctor Echeverry, resulta importante conocer cuáles son los fundamentos normativos del derecho a asociación, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que irnos a las fuentes de normativas internacionales que son acogidas en nuestro ordenamiento jurídico a través del bloque de constitucionalidad. Entonces tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 23.4 establece que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. En este mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66 dice que los Estados partes se comprometen, entre otras cosas, a garantizar el derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección con sucesión únicamente a los estatutos de la organización correspondiente para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. En este mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. En este mismo sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 16, desarrolla nuevamente el derecho que tienen todas las personas a afiliarse o asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Asimismo, indica que el ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o el orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Aquí me detengo un poco y es que, y por eso es tan interesante esta figura, porque un elemento característico de los sindicatos es que gozan de autonomía, ¿cierto?, en la formulación de sus estatutos y no puede existir intervención del Estado más allá de las limitaciones que aquí nos indican, es decir, que no contraríen los sindicatos establezcan en sus estatutos, no contraríen pues el orden público, no vayan en contra del interés o la seguridad nacional, ¿cierto? Esos serían los eventos en los cuales el Estado podría intervenir, o por ejemplo, cuando un sindicato se conforma con menos de 25 afiliados, o sea, digamos que la intervención en el derecho de asociación del Estado es para temas muy puntuales, que es lo que está allí indicado en el numeral segundo. Entonces, digamos que desde el marco normativo internacional se empieza a ver la protección y la amplia gama que tienen los sindicatos pues para regularse. En ese mismo orden de ideas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es propiamente el Protocolo de San Salvador, establece que los Estados partes garantizarán el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y lo mismo que señalé anteriormente, y al de afiliarse al de su elección para la protección y promoción de sus intereses. La Organización Internacional de Trabajo, en el artículo 11 del Convenio 87, establece que todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho a asociación. A su vez, la OIT, en el convenio 98, artículo primero, establece que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición que no se afilie a un sindicato,
o a la de dejar de ser miembro de un sindicato, despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. Bueno, digamos que hasta allí el desarrollo normativo internacional, ¿cierto? Que es acogido en nuestro ordenamiento jurídico, como les decía, a través pues del bloque de constitucionalidad. Pues en el desarrollo interno, el normativo interno, pues la principal fuente es el artículo 39 de la Constitución Política, que establece que los empleadores y trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. Entonces, en cuenta que aquí en nuestra Constitución reitera lo que vimos en las disposiciones internacionales anteriormente descritas, y es que esta facultad de constituir sindicatos es sin intervención del Estado, solamente interviene el Estado para temas que vayan en contra de la moral pública, pues de postulados superiores, ¿cierto?, que vayan más allá de la regulación propia del sindicato. Luego, pues, pues, del desarrollo constitucional tenemos el desarrollo en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, el artículo 353 recopila nuevamente el fundamento del artículo 39 de la Constitución y establece pues que los empleadores y trabajadores tienen derecho a asociarse libremente en defensa de sus intereses formando asociaciones profesionales o sindicatos. Estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí. Y pues ahí establece una serie de requisitos que deben cumplir. Entonces dice: las asociaciones y profesionales o sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes a las normas, pues obviamente que consagra el código, y están sometidos a la inspección, vigilancia y del gobierno en cuanto a concierne al orden público. Entonces, des en cuenta acá nuevamente que la intervención del Estado en el derecho de asociación está orientada a que se den cumplimiento pues a las normas de orden público, ¿sí? Pero no a la regulación propiamente que establezcan los sindicatos. Ellos son libres pues de autorregularse, siempre y cuando no contraríe normas de orden público, obviamente. El derecho a asociación tiene una protección, ¿cierto? Y es que el artículo 292 del Código Penal establece que queda prohibida a toda persona atentar contra el derecho de asociación sindical. Establece que toda persona que atente en cualquier forma contra el derecho de asociación sindical será castigada cada vez con una multa equivalente al monto de 5 a 100 veces el salario mínimo mensual más alto vigente que le será impuesta por el respectivo funcionario administrativo. Es decir, en este caso sería el inspector de trabajo. ¿Y cuáles son los actos que se consideran que atentan contra el derecho de asociación sindical por parte del empleado? Entonces, se consideran actos que atentan contra el derecho de asociación: primero, obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical. Segundo, despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores en razón de sus actividades encaminadas a la fundación de las organizaciones sindicales. Tercero, negarse a negociar con las organizaciones sindicales que hubieran presentado sus peticiones de acuerdo con los procedimientos legales. Cuarto, despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal sindicalizado con el objeto de impedir o difundir el ejercicio del derecho de asociación, y adoptar medidas de represión contra los trabajadores por haber acusado, testimoniado o intervenido en las investigaciones administrativas pertinentes. Esto, digamos que son actos atentatorios que pues el sujeto pues que sería objeto de este cuestionamiento sería el empleador, ¿no? Así lo indica pues la norma.
Y pues aparte del marco normativo también tenemos un desarrollo jurisprudencial y es que estas sentencias que aquí les relaciono pues entran a desarrollar que obviamente los convenios y todas las disposiciones internacionales que les relacioné al principio de la charla pues están amparadas al tenor del bloque de constitucionalidad. Entonces me permito leer qué es el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional. ¿Y cuáles serían en nuestro caso estas normas? Pues para el caso que nos ocupa del derecho de asociación, las normas que las relacioné del marco normativo internacional al principio pues de la presentación. Y aquí pues obviamente las siguientes sentencias obviamente desarrollan lo mismo que les acabo de decir. Entonces, a manera de conclusión, los tratados internacionales que reconocen el derecho a asociación sindical integran el bloque de constitucionalidad o hacen parte de la Constitución. Eso quiere decir que las normas que vimos al principio de la presentación son de obligatorio cumplimiento en nuestro ordenamiento jurídico. Pues hasta allí el marco jurídico, no quería pues como que fuera tan extenso porque es un tema pues muy técnico, pero quería que conocieran cuál es el fundamento jurídico del derecho de asociación pues en nuestro ordenamiento jurídico. Básicamente ese era el enfoque pues de esta charla. Entonces ahorita ya sería el espacio para preguntas. Dejamos abierto el debate para atender las consultas que tengan respecto de los temas abordados. Doctora Silvia, muchas gracias por su intervención. Entonces abrimos el espacio de media hora para las preguntas que se le tienen a los conferencistas. Aquí tenemos una pregunta del doctor Gustavo Felizola. Dice, Mauricio, mencionaste sobre los fondos sindicales. Te pregunto, ¿cuáles son los fondos que se deben crear como básicos o primarios? Los sindicatos pueden formar cualquier tipo de fondo que obviamente apunten a los beneficios en general de sus afiliados. Entonces, obviamente pueden ser, pues si están en el Código Sustantivo de Trabajo en la 373, pero puede ser 1, fondo de vivienda, 2, fondos de educación, 3, fondos de auxilio en calamidades, 4, fondos para educación formal y no formal, fondos para enfermedades catastróficas, fondos para educación de los hijos. Incluso los sindicatos están facultados para conformar cooperativas de ahorro y crédito. Entonces también podría ser, pues obviamente ya nos estamos yendo pues ya a una organización muy grande, pero pues no es ni ajena, pues sin que yo sea muy amigo de Asmedas, Asmedas tiene por ejemplo a Coasmedas, que es una cooperativa de ahorro y crédito, ¿cierto? Entonces mire que como es que es muy amplio todo el abanico de posibilidades que se tiene a través de ello. Esteban, sí. Doctor Felizola, hay que cuidar con los fondos, es que los fondos no se terminen viendo como una manera de eludir el ingreso base de cotización, porque en algunos sindicatos lo que hemos encontrado es que se crean fondos y realmente son pagos periódicos mensuales retributivos del trabajo. Entonces, el fondo realmente debe tener la destinación que decía ahorita el doctor Echeverri, que es una destinación social, pero no un fondo retributivo del trabajo con otro nombre que se pague mensual directamente al afiliado. Gracias. Tenemos una pregunta nueva. Invitamos también a los participantes a que sigan preguntando en el panel de preguntas. La siguiente pregunta es, ¿qué fue lo que pasó con el sindicato de Avianca? ¿Lo declararon ilegal? ¿Despidieron a los sindicalizados? No sé si, pues, a ver, el problema del sindicato de Avianca, me corrigen, pues, la doctora Silvia, el doctor Esteban y si Olga Cudíez está por ahí. El problema más que declarar ilegal el sindicato nunca fue ilegal. El problema fue que ellos, cuando declararon la huelga, no cumplieron con lo de la asamblea y con los tiempos para declararla.
Y eso fue uno. Entonces, de entrada, ahí violaron un principio, pues, de cómo se declararon una huelga desde el punto de vista formal y por eso se las declararon ilegal y de ahí terminaron. Al declarársela ilegal, pues si usted le declara la huelga ilegal, todo lo que hizo, pues le da despido de trabajo. Y por el otro lado, que ya es muy discutible, pues obviamente como el servicio público de transporte en el país es un servicio esencial, entonces los servicios esenciales no pueden hacer paros. Pues, y segundo punto, no sé, Esteban o la doctora Silvia, más tiempo para agregar. Respecto a esa pregunta, nos haces preguntas de los si era huelga, por ejemplo, en los casos en donde no hay pago. La sugerencia que yo les hago es que no hablemos de huelga, sino que en el marco del contrato indiquemos o mandemos por escrito que vamos a hacer una suspensión del servicio por imposibilidad financiera de continuarla. Por ejemplo, dado que no se reciben pagos, no se puede hacer el pago de la seguridad social. Y evitamos entrar en la discusión de si podemos o no hacer huelga, porque aunque los sindicatos obviamente es una de sus funciones, ya nos vienen que es un servicio fundamental y no podríamos dejar abandonado pues una institución. Entonces, más bien solicitamos mediante una comunicación donde digamos que hay un incumplimiento contractual de parte de la institución que nos impide prestar el servicio. O si se cubren los servicios de urgencia básicos. Complementando lo que dice el doctor Mauricio y el doctor Esteban, es que digamos que aquí estamos en una contraposición, porque por un lado, digamos en el caso de Avianca, pues está la protección del derecho de la locomoción, de la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, ¿cierto? Y el transporte aéreo es considerado como un servicio público esencial, cosa que haciendo el símil con el servicio de salud, pues también es un servicio público esencial. Entonces ahí siempre vamos a tener ese inconveniente. Entonces, la alternativa que plantea el doctor Esteban es la que sí, pues siempre debe plantearse en los contratos para evitarnos este inconveniente y que nos entren a cuestionar que hay, digamos, una huelga, un cese ilegal de actividades por estar frente a un servicio público esencial. Y es que se establezca dentro de la cláusula del contrato colectivo sindical que en caso de incumplimiento de X número de meses, de días, procederá en la suspensión del contrato, ¿cierto? O sea, estamos hablando de una suspensión del contrato más no de un cese de actividades, como sería en el caso de una huelga. Bueno, bien, la siguiente pregunta. Hay sindicatos de segundo y tercer nivel. ¿Quién agrupa a los sindicatos de anestesiólogos? Más que sindicatos de segundo tercer nivel, sindicatos solamente de gremio, de empresa, sindicatos de industria, ¿cierto? Y sindicatos de base, ¿cierto? Que todos son de primer grado, no es como las cooperativas. Ya lo que hay otras figuras es lo que se llama federaciones. Las federaciones pueden ser de carácter regional o carácter nacional. Si son de carácter regional, creo que por código hablan de 10, y si son de carácter nacional, 25. ¿Cierto? Y las confederaciones son unión de federaciones, que creo que tienen que ser 10 federaciones para conformar una confederación. Exacto, que es muy difícil. ¿Y eso de dónde partió? Eso fue un amarre que hicieron hace mucho tiempo, creo que es como desde 1973, en la cual los diferentes confederaciones que conocemos como la CUD y todos ellos, para poder mantener ellos el espacio de negociación del salario mínimo en este país ante el Ministerio de Trabajo, hicieron que en el Código Sustantivo de Trabajo quedaran estas condiciones para la conformación de federaciones y confederaciones, lo que hacía casi imposible su conformación. Entonces, obviamente, porque es que no es el hecho de tener las 10 figuras, porque el hecho es sostener esas 10 figuras. Primero, que se conformen sindicatos de gremio que tengan una suficiente estructura con sus 25 afiliados para poder sostenerse administrativa y financieramente. De ahí que entre ellos sostengan a la federación y que entre el número de federaciones que se conformen sostengan una confederación. Cuando uno monta toda esa estructura, ve la dificultad desde el punto de vista de viabilidad económica de poderla mantener vigente, porque como lo dije desde el principio en mi charla, si usted monta estructuras que no tienen fuerza administrativa, de gestión humana y jurídica, y para poder tener las estructuras tiene que tener presupuesto, y para tener presupuesto todos tienen que poner dinero para poder sostenerlas.
Gracias, doctor Echeverry. Hasta el momento, bueno, no tenemos más preguntas. Algunos de los participantes los invitamos nuevamente. Aún tenemos un espacio de tiempo para resolver inquietudes, más preguntas. Bueno, aquí hay una. Buenas noches a todos. De antemano, felicitarlos por la excelente labor y las conferencias. Mi pregunta es la siguiente. Ya escuchamos acerca del sustento normativo de los sindicatos, pero hablar de los sindicatos gremiales, ¿cuál es el sustento normativo de la ejecución de los contratos sindicales? El contrato sindical está enmarcado en el artículo 482 del Código Sustantivo de Trabajo y tiene un decreto reglamentario que es el decreto 1429 de 2010, que ya fue englobado en un decreto compilatorio del Ministerio de Trabajo, que es el decreto 1072. Es decir, el marco normativo está perfecto y está pues, en el Código Sustantivo de Trabajo, artículo 482. No sé si la doctora Silvia tiene algo para agregar y si el doctor que hizo la pregunta, eso era lo que esperaba de respuesta o qué era el contexto, que si era malo normativo o cuál otra razón. Porque pues de las figuras válidas de tercerización en Colombia basada en la normativa que les dijo el doctor Esteban, la única figura hoy válida que está apoyada por el Código Sustantivo de Trabajo, diferente a la vinculación laboral, es el contrato colectivo sindical a través de la figura del sindicato de gremio. No, doctor, digamos que la pregunta era cuál es el sustento normativo y ya el doctor Esteban lo explicó muy bien, entonces creo que no hay que ahondar más en esa pregunta porque pues explicó muy bien desde dónde se origina y las reglamentaciones que ha tenido. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿los afiliados no partícipes de un sindicato tienen los mismos deberes y derechos de los partícipes? Primero hay que hacer una claridad. El nombre de afiliado no partícipe no existe. O sea, solo hay dos calidades en el sindicato. La calidad de afiliado, que son todas aquellas personas que pertenecen al sindicato. Y afiliado partícipe, que es aquella persona que participa del contrato colectivo sindical. Vamos a hablar del ámbito de la calidad de afiliado y la calidad de afiliado participa de un contrato sindical. Cada contrato sindical tiene un reglamento interno de trabajo. En teoría, cada contrato de trabajo colectivo basado en el reglamento, debe tener un presupuesto. Entonces el sindicato tiene unos ingresos que son los generales basados en la cuota sindical que dan todos los afiliados partícipes y los afiliados en general. Y otra cosa son los excedentes generados por el contrato colectivo sindical, el cual es reglamentado y basado en el presupuesto. Esos excedentes son para distribuir, en su gran mayoría, para los que ejercen la actividad del contrato colectivo sindical. Entonces, el afiliado, obviamente, en la medida que su sindicato es más grande y tiene más posibilidades económicas y tiene más capital de trabajo, pues entonces puede empezar a recibir, no nunca los mismos beneficios del afiliado partícipe, pero sí la representación, las asesorías jurídicas, las asesorías contables, tributarias y ciertos beneficios en la medida que el sindicato va cogiendo fuerza. Pero obviamente hay que separar lo que son el presupuesto del contrato colectivo sindical del presupuesto general del sindicato. No sé si algo para agregar, doctor Esteban o doctora Silvia, a eso. Digamos que para complementar es que lo mismo que les explicaba en la parte jurídica, y es que los sindicatos tienen la facultad de autorregularse, ¿cierto? Entonces, digamos, este tipo de beneficios, pues obviamente están soportados en la autonomía que tienen los sindicatos en su autorregulación. Entonces, este precisamente es uno de los temas que el sindicato es libre de disponer en sus estatutos. Que sí hay que tener en cuenta que cuando son partícipes, obviamente los beneficios que se le otorguen y que son de la autonomía y la voluntad del sindicato, pues también es cierto que tienen que tenerse en cuenta de acuerdo al desarrollo normativo que ha tenido este tema, y es que no puede desconocerse beneficios propios del derecho laboral en ninguna otra modalidad de tercerización.
Yo complemento ahí algo a la doctora Silvia, y es el hecho de que si bien los sindicatos tienen la posibilidad de autorregularse, esa autorregulación también tiene unos límites. Lo digo es por la experiencia que hemos visto en el país, y es que, por ejemplo, se determina como una compensación básica mensual 2 salarios mínimos. Y en el reglamento se dispone que lo demás son auxilios que se entregan periódicamente en forma mensual. Entonces, la autorregulación tampoco va a ser tema de infringir normas propias del sistema de seguridad social. O, por ejemplo, limitar descansos. Es que no tenemos descansos y son jornadas de 36 horas o 48 horas. Porque es que encontramos unas reglamentaciones pues, que empiezan a abusar de esa capacidad de reglamentación que tienen los sindicatos, y ahí es donde vienen las sanciones del Ministerio del Trabajo, sanciones de UGPP o inclusive sanciones de DIAN, porque empezamos a entregarle a los afiliados dineros bajo unos conceptos, es que es una tarjeta de gasolina, una tarjeta de alimentación, y a no declarar una cantidad de ingresos como ingreso propio de la persona frente a la DIAN. Y ahí es donde vienen también los requerimientos posteriores de temas tributarios. Incluso mire que en la parte de las diapositivas de la doctora Silvia era muy claro que se hablaba de la autonomía del sindicato, pero la autonomía del sindicato no es igual a violar la ley, ¿cierto? O sea, el sindicato tiene que cumplir con la ley, solo que tiene autogestión y autonomía. En este tema de autonomía hay otra situación. Esa autonomía fue limitada en cierta medida con un decreto del 2016, que es el decreto 583, que dice que toda forma de tercerización debe respetar derechos laborales. Y en este sentido, los sindicatos deben homologar en el contrato sindical su modelo de pago a los trabajadores, reproduciendo algunas figuras del derecho laboral, es decir, pagar una compensación mensual que es homologable al salario, pagar unas vacaciones que tengan remuneración y efectivo descanso, tener unos recargos, pagar unas primas que en el sindicato llaman compensación semestral, y una compensación anual, que quiere decir pues lo que en derecho laboral se llama cesantías. Es decir, esa facultad de autorregularse tiene también unos límites, y no nos podemos ir pues ya con esa autorregulación a violar el derecho laboral. Pero, digamos que para complementar lo que acabas de decir, cuando indico de la autorregulación es respecto de los beneficios de quienes no son afiliados partícipes, ¿cierto? O sea, quienes no están ejecutando el contrato sindical. Digamos que ahí el sindicato es autónomo de disponer qué beneficios le otorga a ellos, cosa diferente para quienes son afiliados partícipes que desarrollan o ejecutan, perdón, el contrato colectivo sindical. A ellos, lo que usted muy bien indica, doctor, con este decreto del año 2016, pues limita esa facultad de autorregulación porque no es absoluta, y obviamente hoy en día para cualquier modalidad de contratación bajo la figura de tercerización debe pagársele a los trabajadores en las diferentes modalidades los beneficios que serían propios del régimen laboral, poniéndosele otro nombre. No quiere decir que sea la misma denominación, pero sí que se equiparen a las normas laborales. Bueno, la siguiente pregunta: ¿podemos explicar alternativas para evitar que nos califiquen de intermediación laboral en nuestra actividad? Bueno, entonces, primero acuerden la diapositiva que les mostraba ahí del espejito, cómo nos veíamos. Lo primero es que nosotros tenemos que estar convencidos y tenemos que aprender de sindicato. Si simplemente vemos la figura de trabajo de nosotros como una figura para que nos paguen, entonces de entrada, si yo no estoy convencido de que si soy sindicalista, menos se va a convencer el otro que me contrata. Eso es lo primero. Lo segundo, tengo que tener una estructura que soporte esa figura, o sea que tengo que tener una junta directiva que se reúna juiciosamente, que tenga unos estatutos, que cumpla con la seguridad social, que maneje un presupuesto, que haga asambleas, que las asambleas participen. Es que definitivamente no es lo que me vean los otros como yo me vea. Entonces, obviamente, cuando usted tiene conformada una estructura con firmeza, que al principio no nos dé miedo, porque es que cuando uno llega y dice, todo sano, todo muy rico, reunión del sindicato, vamos a conformar el sindicato, aparecieron los 25, listo, entonces vamos a nombrar junta, entonces ahí aparecen los 5 o 7 que quieren ser, y listo, y porque es muy bueno estar en una junta y figurar la primera vez. Se hace la primera reunión de junta, ya aparecieron 3.
se define en la asamblea que para conformar el sindicato la cuota de afiliación es un salario mínimo y entonces ya al mes siguiente, ya de los 25, solo 4 la han pagado. Y cuando vamos a hablar de aportes y cuánto vamos a poner para colocar el sindicato, no, entonces no, es que eso no hay plata, ¿cierto? Entonces, y además me van a retener mucha y entonces mejor que me paguen directamente. Entonces tenemos que ser coherentes. Y eso. Y entonces ahí, o cuando hay que ponerse y pararse en las de atrás con la institución porque no pago o está incumpliendo, pues entonces ahí también tenemos que mostrar la fortaleza. Entonces lo que yo digo, no es como nos vean los otros, es que somos nosotros los que nos tenemos que hacer ver así. No sé, Esteban. Sí, realmente los sindicatos de especialistas están mucho más protegidos contra una sanción por intermediación laboral del ministerio, porque el ministerio ha visto a los especialistas con mucha más autonomía, a diferencia de un sindicato de médicos generales o un sindicato de enfermería. Inclusive hay una sentencia que es la 614-2009, que habla específicamente de la tercerización de actividades especializadas y deja en libertad, pues básicamente que esto se haga, no es tan dura con el tema de tercerización de especialistas. La situación empieza a confundirse es cuando, por ejemplo, en el contrato dejamos la posibilidad de que la institución vete algún anestesiólogo y que sea el contratante el que decida quién ingresa y quién no ingresa. Ahí es donde empieza a haber confusión con una intermediación laboral. O cuando llega el primer pago y por un atraso corto de la institución, la organización sindical no tiene con qué pagar y manda una carta y dice que es que si no me pagan no puedo pagar. Esas actuaciones son las que empiezan a generar que podamos ser catalogados como una intermediación laboral. O cuando la institución no tiene su propio régimen disciplinario, sino que deja que el hospital sea el que mande cartas, que sancione, ahí empieza a confundirse con una intermediación laboral. Cuadros de turno en papelería de la institución, ¿cierto? Oficinas en las sedes de las instituciones, todo así, pues es que, por eso digo, no es como nos vean, es como nosotros nos sentamos. Sí, complementando lo que los doctores indican, por ejemplo, nosotros hemos dado apoyo a algunos sindicatos que les han iniciado investigaciones por presuntas actuaciones o acciones de discriminación laboral, y en los casos en que hemos pues apoyado no han habido sanciones, y es porque se ha logrado demostrar la autonomía de la organización sindical. Por ejemplo, un tema importante allí que se entra a demostrar es que el sindicato es quien se contrata, es un proceso, ¿cierto? No se contrata ni el envío de trabajadores en misión, ni, sí, que son actividades propias de empresas de servicios temporales. No se contrata eso, no que se contrata la prestación de un servicio y sobre todo de un proceso. En la mayoría de los sindicatos ya vemos en los contratos colectivos sindicales, perdón, la contratación, por ejemplo, del proceso o el subproceso de anestesiología. Entonces, eso es lo que se está contratando. Y se logra demostrar que el sindicato es quien dispone de manera autónoma del personal que va a ejecutar ese contrato, que el cuadro de turnos es dispuesto por el sindicato y no por la entidad contratante, ¿sí? Que incluso en alguna investigación se logró demostrar que eran mayores los beneficios que tenían los afiliados estando en el sindicato que cuando estaban contratados de manera particular. Por ejemplo, en esos casos se logró salir exonerados de sanciones por intermediación laboral. Incluso complementando a lo de la doctora Silvia, ahí pues, y eso seguramente va a ser un tema de otra de las 3 charlas que faltan, pero pues simplemente lo dejamos ahí en el tintero. Y hay unas cosas muy importantes. Acuerden que todos los contratos sindicales tienen que ser avalados por la asamblea, ¿cierto? Primero. Segundo, todos los contratos sindicales se tienen que depositar una vez se firma, 15 días después de firmados con las instituciones en el Ministerio de Trabajo. Si uno no empieza a cumplir con toda esa normatividad del día de mañana, el mismo ministerio va a decir, ese sindicato primero no figura inscrito en el Ministerio de Trabajo. Segundo, ese contrato sindical no está depositado en el Ministerio de Trabajo. Y tercero, en ninguna de las asambleas, porque además para colmo de males las asambleas no se reúnen, figura que se hable de que se autorizó contratar con X o Y institución. Entonces es otro punto pues que será derrotero de otras de las charlas, pero es fundamental tenerlo en cuenta porque es uno de los vacíos grandes que hemos encontrado en el país.
La gente no deposita los contratos sindicales en el Ministerio de Trabajo y contrato sindical que no esté depositado en el Ministerio de Trabajo es un contrato que no tiene la característica de contrato colectivo de trabajo y genera la relación directa con la institución. Hubo una situación particular en un sindicato del país donde clarísimo quedaba configurada una intermediación laboral. El objeto del sindicato, el objeto social decía, ese sindicato se crea para la prestación de servicios de anestesiología. Pilas, porque el sindicato no se crea para eso, el sindicato se crea para un fin de representación. Solo que una de sus funciones, de las muchas funciones, es contrato sindical. Pero si el objeto social del sindicato es prestar servicios, pues de ahí ya el sindicato va a entrar presumiendo que se creó fue para trabajar y no precisamente para hacer una representación gremial. Siguiente pregunta. ¿Pueden explicar mejor lo de la disposición de la tabla de turnos en la institución de salud? Bueno, lo que quería indicar con ello es que debe ser, o sea, como les decía, cuando se suscribe un contrato colectivo sindical, no se contrata el suministro de personal, se contrata en la prestación de un servicio, de un proceso, ¿sí? Y el contratista, en este caso sería el sindicato, es quien dispone del personal que requiere para la ejecución de ese objeto, para la prestación de ese proceso, de ese servicio. A su vez debe ser el sindicato quien disponga el personal, quien asigne de acuerdo a lo contratado la distribución de los profesionales de la salud o de los anestesiólogos en este caso que van a prestar el servicio. Es decir, no puede ser la entidad contratante, llámese IPS pública o privada, la que disponga un cuadro de turnos para la prestación de ese servicio, porque eso sería un elemento indicativo de tercerización laboral, de intermediación laboral, actividad que no está permitida para los sindicatos. No sé si el doctor Echeverry o el doctor Esteban quieran complementar. No, yo pienso que queda bien con lo que dijiste ya, Silvia. Perfecto, doctor. El doctor Sanabria, perdón, desarrollando ese mismo tema nos pregunta, ¿nuestro sindicato dispone quiénes son los de turno en la semana y la institución los asigna según necesidad? No, quien debe asignar es el sindicato. ¿Sí? Quien debe asignar el personal para la porque el personal, digamos, no es de la institución, el personal es del sindicato, entonces debe ser el sindicato quien disponga el personal para la prestación del servicio contratado. Mire, una recomendación para eso, porque obviamente del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Una de las soluciones que nosotros hemos dado acá en Antioquia es que cada contrato sindical tiene de parte nuestra un coordinador. Ese coordinador es un anestesiólogo más que lo eligió la junta directiva o lo eligió el núcleo de trabajo y obviamente hace esa interacción del día a día con la institución. Entonces permite ponerse de acuerdo con el coordinador de seguridad de un servicio, la asignación de sus compañeros, permite las dificultades del día a día porque hay una realidad. Si yo mando 4 o 5 compañeros a que den la anestesia en un servicio de una institución y cada uno va por su lado y no hay quien lo represente entre ellos allá, pues obviamente, ¿qué terminará pasando? Que será una enfermera o un médico general o un administrativo el que le terminará dando órdenes. Pero si yo en la mitad de ese supuesto pongo un coordinador de nosotros, que obviamente está haciendo todo el tiempo actividad asistencial, pues termina siendo una persona puente entre la organización y el sindicato y permite blindar esa situación, ¿cierto? Entonces, para nosotros esa ha sido una medida que además le genera representatividad y compromiso a la institución y seriedad también. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los aportes al momento de retirarse un afiliado? ¿Se devuelve el 100%? Bueno, acá les voy a recordar algo. Una cosa es la cuota sindical, sino que acá algunos por capital de trabajo hemos traído una figura que venía de las cooperativas de trabajo asociado que realmente no se llaman aportes. Entonces, la cuota sindical anual es la que afiliados y afiliados partícipes pagan por hacer parte del sindicato, ¿cierto? Que esa no se devuelve porque esa se supone que es la base para el presupuesto inicial del sindicato y el presupuesto de cada año.
Otra cosa, lo que más llamados que traemos del término aporte, que puede ser más bien una cuota del afiliado partícipe, para no llamarlo administración, esa puede tener dos ítems. Usted puede tener una parte devolutiva que puede llamarse para capital de trabajo, que sería válido, y obviamente hay que argumentarlo desde el punto de vista de capital de trabajo institucional, y que obviamente se volvería al momento que se debería de manejar incluso en el sindicato como un pasivo con ese afiliado. Y otra cosa es la parte que se cobra por decir administración o aporte, que hace parte del contrato sindical, que simplemente la cuota de sostenimiento para ese contrato sindical de trabajo, no para el sindicato, sino para el manejo de ese contrato sindical, o sea, el manejo administrativo de ese sindicato, o sea, la parte de pago de póliza, la parte de pago de beneficios, del área de gestión humana, de seguridad y salud del trabajo, todo pues para poder mantener la estructura. Pero esa parte no se devuelve. Pero si el sindicato toma la decisión de tener ese famoso aporte, que sería una cuota individual mensual, pues esa sí se vuelve, tiene que manejar, es como pasivo, que tiene el sindicato con el afiliado, pero no realmente como un aporte, porque recuerde que no somos cooperativas. Entonces, por eso mire que muchas veces más que el fondo es la forma como se sustente en el reglamento interno de trabajo y en los estatutos, porque si usted lo dice aporte como tal, pues ahí está trayendo la figura de cooperativa de trabajo asociado. No sé, doctora Silvia, ¿hace algo adicional ahí? No, señor, lo explico ya todo muy bien, doctor. Bueno, siguiente pregunta. ¿Con base en qué determinan el valor de la hora de contratación de los anestesiólogos con las entidades de salud? Bueno, recuerde que hay una cosa que nos olvidan nosotros los médicos. Nosotros vivimos en una economía libre donde hay una relación de oferta y demanda. Hasta hace muy poco la relación de oferta y demanda estaba a favor de nosotros los médicos. Eso hoy se ha desequilibrado un poco. Pero entonces, obviamente, ¿de qué parte? ¿De qué parte? Primero, que hay que tener un conocimiento de las condiciones de trabajo de su región. Obviamente, el país, no, a pesar de que queremos verlo muy homogéneo, no es tan homogéneo. Entonces, uno tiene que conocer pues, la situación laboral de su departamento, la relación de anestesiólogos versus quirófanos en su ciudad, lo que tiene que hacer un estudio de mercado, así sea lo más básico y rudimentario, pero saber, uno, si los compañeros que están en un trabajo de contrato individual vinculados, cuál es su salario y hacer la homologación. Dos, si hay prestadores de servicio, a cómo les pagan ellos la hora. Tres, si hay otras figuras de contrato, si es por evento o por hora, para hacer un sondeo de cómo está el mercado y sobre eso trabajar, porque definitivamente así todo no está en el sindicato se termina volviendo una figura homologadora de tarifas en la ciudad y reguladora de tarifas, donde así todo no está en el sindicato, que sería lo ideal, la gente termina contratando por otros lados como mínimo a lo que contrata el sindicato, ¿cierto? Entonces, obviamente, nosotros en Antioquia tenemos que también va a depender del nivel de complejidad, porque no es lo mismo contratar en una institución de segundo nivel ambulatorio a contratar en una institución de segundo nivel las 24 horas o a trabajar en un tercer o cuarto nivel. Pero entonces en algunas instituciones estamos trabajando por hora, en otras trabajamos por evento, pero ya al interior se termina convirtiendo en un valor hora, pero definitivamente tiene que basarse en las condiciones del mercado. Y obviamente en la capacidad de unión que tengan los anestesiólogos. De ahí, cuando yo les mostraba en mi diapositiva, que yo lo decía a términos muy paisas, la teoría del colchoncito. La teoría del colchoncito, nosotros en Antioquia lo que hemos planteado es, mientras, por más anestesiólogos que hay en el departamento de Antioquia, mientras todos estemos en el mismo colchoncito, quiere decir que no necesariamente todo el mismo sindicato, ojalá, pero que al menos todos hablemos el mismo idioma. Obviamente, por más apretados que estemos ahí, vamos a ofertar, no nos van a separar y vamos a tener la posibilidad de ofertar las mismas condiciones y por lo tanto no nos van a poner a competir. Pero si estamos en dos o tres figuras y cada uno compitiendo por el trabajo, obviamente los grupos de interés, llámese las instituciones con que nos contratan, pues van a terminar contratando. Así digan cosas diferentes, no la que mejor calidad le da, sino la que le pase la oferta de trabajo más barata.
Gracias, doctor Mauricio. Vamos con la última pregunta. ¿Qué es un sindicato de base? Un sindicato de base son aquellos sindicatos que están conformados por los empleados de una empresa. Entonces, ahí no tiene, porque acuérdense, nosotros somos sindicatos de gremio. ¿Qué es un sindicato de gremio? Para poder hacer la comparación. El sindicato de gremio son un grupo de personas que tienen una misma profesión o oficio, unos mismos intereses, que se agrupan así no trabajen y así estén en zonas diferentes y en condiciones diferentes para representar los intereses de ese grupo de profesionales. Por eso el sindicato de gremio de anestesiólogos es de anestesiólogos y que está defendiendo, independiente de que trabajen o no trabajen, está defendiendo los intereses de un gremio, no solamente desde el punto de vista de trabajo, sino de condiciones dignas de ejercer la profesión, de condiciones dignas de vida, de condiciones dignas de educación. En cambio, haces los trabajadores, por ejemplo, de Ecopetrol, todos, independiente que sea la secretaria, que sea un maquinista, que sea un obrero, que sea un ingeniero de petróleos, todos ellos pueden hacer parte de ese sindicato de base mientras sean empleados de Ecopetrol. Y ese sindicato de base, pues dentro de esa organización, dentro de esa empresa, entra a negociar pliegos de peticiones a principio de año, hace, ¿cómo se llama? La famosa colectiva de trabajo, la famosa asamblea solicitándole a la institución condiciones de trabajo, vacaciones cada tiempo, auxilios educativos, un montón de condiciones, pero en el momento que esa persona deja de trabajar en Ecopetrol, en ese momento deja de pertenecer al sindicato, ¿cierto? Entonces ese es un sindicato de base. No sé si algo la doctora Silvia adicionarle o el doctor Esteban. No, creo que nuevamente lo explico muy bien. No tendría que complementar nada más. Bueno, muy bien. Antes de terminar la sesión del webinar de hoy, vamos a darle la palabra al doctor Guillermo Giraldo, quien nos manifiesta que quiere compartir unas palabras con ustedes, con todos los asistentes, y lo vamos a colocar en el altavoz en el teléfono, porque en ese momento no lo tenemos a él como conferencista, pero vamos a hacer aquí un intento por teléfono para ver si nos pueden escuchar. Bueno, ok. Adelante, doctor. Muchas gracias a todos, a Mauricio, a Esteban y a la doctora Silvia, pues, por compartir la experiencia que tienen con todos nosotros. Como ya saben, la mayoría pues, hemos tratado de conformar una coalición al ver que financieramente no podíamos participar en la conformación de la Federación de Anestesiólogos y que a la larga también por el número de afiliados no podíamos ser como tan representados. Entonces, en ese sentido, tratamos de utilizar esta figura donde tenemos alrededor de 11, 12 sindicatos de anestesia y con la idea de empezar a trabajar en 2 o 3 tareas, digamos, iniciales. Uno que es sobre la cartera que tienen las entidades de salud con todos los sindicatos. 2 es saber si somos capaces de coordinar a las ARLs en la contratación de todos o en la parte de salud laboral, de la parte de todos nosotros como anestesiólogos. Y si logramos eso, yo pienso que hemos empezado bien la tarea. Así que nuevamente gracias a la doctora Silvia, al doctor Mauricio Echeverri, a Esteban Bustamante, pues, por ilustrarnos y esperar que en las próximas conferencias podamos estar unidos otra vez y seguir capacitaciones para que logremos hacer una cosa por el gremio de la anestesia del país. Muchas gracias, pues, y que pasen buenas noches. Gracias, doctor Guillermo. Terminamos la sesión del día de hoy agradeciendo la participación en la asistencia de todos, de los conferencistas, de los asistentes. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a la próxima cita del ciclo de sindicalismo, que es el 26 de abril. El tema va a ser facultades y limitaciones de los sindicatos de gremio. Con esto hemos terminado la sesión. Gracias, doctor Mauricio Echeverri, doctor Esteban Bustamante y doctora Silvia por su participación y tiempo.
y los invitamos a que nos diligencien la encuesta de satisfacción al finalizar el webinar. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Feliz noche.